Gobierno traslada a esta Cámara una propuesta de un nuevo régimen económico y fiscal que será enriquecido por todos y que tendrá el fin común de dotar a las islas de un nuevo marco para su desarrollo. Son, por tanto, momentos para la responsabilidad, el encuentro y el consenso, cualidades que siempre han caracterizado a todos los grupos parlamentarios en cuestiones tan relevantes como la de hoy. Es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Las difíciles circunstancias actuales nos exigen el máximo de los esfuerzos, la renuncia a cuestiones partidistas y, sobre todo, una respuesta común a los graves problemas en los que estamos inmersos. Si el REF siempre se ha conformado como un pilar básico de nuestro progreso, constituyendo un elemento esencial de nuestro acervo histórico, la próxima renovación para el periodo 2014-2020 será primordial y estratégica. Vivimos los peores momentos económicos de la etapa democrática, atravesando una crisis de gran calado que está tambaleando los cimientos del estado del bienestar con la adopción de ajustes y renuncias impensables hasta ahora. Sin embargo, de todas las dificultades, es el desempleo el que presenta la cara más amarga, situando a Canarias entre las peores posiciones, con un 32% de tasa de paro y con una intensa afección en el colectivo de jóvenes. Y ese será nuestro principal reto en esta renovación del REF. Todos y cada uno de sus aspectos deben estar diseñados en torno a la generación y el mantenimiento del empleo, fomentando la competitividad, la innovación y la financiación de las empresas, la diversificación económica, la apertura al exterior y la compensación de los sobrecostes que soportan las actividades productivas en las islas. Se trata de unos principios que no solo son asumidos por este Gobierno. La propuesta de renovación es fruto de la opinión de muchos ciudadanos y de las valiosas aportaciones realizadas previamente por empresarios, sindicatos, profesionales y universidades. Este nuevo REF definirá una parte vital de nuestro modelo de desarrollo. Por tanto, después de alcanzar un principio de acuerdo con los agentes económicos y sociales, tiene la pretensión de convertirse en una propuesta única, también bajo el consenso político e institucional. Una propuesta que, además, es consecuencia de la reflexión y del análisis del modelo ahora vigente. Los diversos estudios realizados concluyen que el REF, en su configuración actual, ha servido para impulsar nuestro tejido empresarial, para capitalizar a las empresas y para dinamizar la economía. No obstante, también se ha mostrado menos eficaz en una coyuntura como la actual, caracterizada por la recesión y por la destrucción de empleo. Por esta razón, hemos reformulado la propuesta con medidas dirigidas a reforzar nuestra principal debilidad, el desempleo, y a proteger nuestra principal fortaleza, las empresas que lo generan. Si somos capaces, con una única voz, de defender estas premisas con la colaboración del Gobierno de España primero y en la Comisión Europea después, estamos ante el instrumento más potente y el revulsivo más intenso que pudiera tener Canarias para afrontar la salida de esta dura crisis económica y el consiguiente descenso del número de parados. En consecuencia, las principales medidas están dirigidas a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Se propone una reducción de su carga fiscal que será más intensa para las sociedades innovadoras o de nueva creación y una disminución de los costes sociales para las que generen o mantengan empleo en Canarias. Una circunstancia vinculada temporalmente a la existencia de diferencias significativas entre la tasa de paro de las islas con las del resto del Estado. Incidiendo en materia de empleo, la propuesta
también incluye una dotación específica de fondos y diferenciada de los recursos del resto de comunidades autónomas dirigida a políticas activas y de fomento. Los instrumentos previstos son el Plan Integral de Empleo de Canarias y un nuevo Plan Especial de Formación Profesional. La propuesta de renovación establece la deducción por inversiones como el incentivo fiscal por excelencia para la inversión y la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en las empresas isleñas. Este mecanismo contendrá porcentajes de deducción tanto en el impuesto sobre sociedades como en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre todo aquellos bienes necesarios para el desarrollo de la actividad económica. Las deducciones se prevé que sean mayores en las inversiones que sean estratégicas y con alto valor añadido. Es el caso de las de I+D+I, los transportes, el emprendimiento tecnológico, las actividades culturales o las destinadas a energías renovables y mejora de la eficiencia energética. Por su parte, la Reserva para Inversiones en Canarias mantendrá su dinámica actual, pero especializándola también, sobre todo, en la financiación, tanto pública como privada. Por tanto, se propone se pueda materializar en deuda pública canaria o en cualquier otro instrumento que repercuta en beneficio de los proyectos empresariales. Siguiendo la pauta por la que las empresas como generadoras de empleo son las protagonistas de esta reforma, el documento de bases pretende facilitar su acceso al crédito. Para ello, se propone la regulación de líneas de financiación preferentes con independencia de la coyuntura económica de cada momento y especialmente a través de fondos estatales como los del Instituto de Crédito Oficial o los europeos como los del Jeremy. La internacionalización de las empresas también es un factor clave en esta propuesta, por lo que se solicitará que, en colaboración con el Gobierno de Canarias, se puedan establecer fondos del Estado para la financiación de programas específicos para apoyar la apertura al exterior de sociedades, pero también de profesionales. Un instrumento a mejorar es la Zona Especial Canaria, para la que se formula la ampliación de sus actuales límites con el fin de dar cabida a empresas internacionales que quieran utilizar las islas como plataforma de negocios, además de aumentar su plazo de vigencia hasta el año 2026. También se pretende, entre otros aspectos, la eliminación de las restricciones de implantación geográfica, la ampliación del listado de actividades autorizadas y nuevas medidas que puedan generar una mayor atracción hacia los inversores. Junto al empleo y al necesario apoyo que requieren las empresas, la propuesta del nuevo REF gira en torno a unos ejes básicos. Estos son un sector turístico competitivo y de calidad, el impulso sostenido de los sectores primario y secundario, el crecimiento de una economía del conocimiento y el ya citado apoyo a la internacionalización. En cuanto al turismo, debemos establecer una estrategia futura que refuerce su competitividad, dado el importante volumen de empleo que es capaz de generar. Para lograrlo, es fundamental la adición de fondos específicos para mejorar las infraestructuras públicas, la rehabilitación de la planta alojativa, la diversificación de nuestra oferta, la promoción del destino y la formación de los recursos humanos. Para los sectores primario y secundario, los mecanismos del nuevo REF deben permitirles el desarrollo de su actividad en condiciones equivalentes a las del continente y, por tanto, que puedan competir sin los sobrecostes a los que están sometidos. Por su parte, el sector energético es de vital importancia para el desarrollo de las áreas productivas. La Unión Europea recomienda que las políticas económicas han de estar basadas en modelos sostenibles desde el punto de vista medioambiental, por lo que se hace imprescindible orientar nuestras herramientas económicas y fiscales hacia ese objetivo.
teniendo en cuenta que en los sistemas insulares las fuentes de energías fósiles resultan siempre más caras, la propuesta incluye el fomento de una mayor utilización de energías renovables con el fin de disminuir los costes de producción y avanzar en el cambio del modelo energético. Los ejes estratégicos de la reforma se completan con el apoyo a la construcción, aunque bajo la premisa de la incidencia en la rehabilitación, evitando así el consumo de nuevo suelo, el estímulo a la apertura al exterior y la promoción de una economía del conocimiento y de servicios encaminada al aprovechamiento de las potencialidades de Canarias. Este enfoque general debe completarse con unos principios básicos que, aunque ya consagrados en la actual ley del REF, debemos profundizar en ellos para su efectiva aplicación. Entre ellos se encuentra el que Canarias disponga de una fiscalidad diferenciada y menor al resto del territorio estatal, compensando así los hándicaps estructurales que afectan a su desarrollo, evitando que el coste de la actividad económica nos sitúe en desventaja con el resto de España. En este punto merece especial atención el efecto de la doble insularidad. No olvidemos que las empresas ubicadas en las islas no capitalinas se enfrentan a mayores inconvenientes, más sobrecostes y mayores dificultades en el desarrollo de su actividad. También conforman estos principios estratégicos la garantía de una mejor conectividad entre las islas, hacia el continente y hacia los países de nuestro entorno, así como la adscripción específica de Canarias en la Unión Europea, reforzando nuestro papel como región ultraperiférica. Por último, como fundamento básico, también figura el hecho de que la existencia del REF no dé lugar en ningún supuesto a la disminución del gasto público estatal, tanto corriente como de inversión, destinable a las islas. En otro orden de cosas, el documento base que hoy se debate establece medidas de carácter económico destinadas a compensar la lejanía y la insularidad que padece la actividad económica canaria, junto a una serie de incentivos en sectores estratégicos. Es el caso del transporte, donde se plantea una regulación legal que establezca unas tarifas portuarias y aeroportuarias reducidas respecto a las vigentes en el resto del Estado, la aplicación efectiva de la quinta libertad y la consolidación del sistema de compensación al coste del transporte interinsular de mercancías y el relativo al tráfico Canarias-Península. En este ámbito, la propuesta incluye el impulso al registro de buques y la creación de un marco fiscal más favorable para las compañías aéreas que se instalen en Canarias. En el apartado de las telecomunicaciones, y teniendo en cuenta la especial incidencia que en este ámbito adquiere la condición de insularidad y lejanía, se pretende mejorar la regulación del espacio radioeléctrico, además de políticas específicas para garantizar el acceso de todas las islas y especialmente de las zonas aisladas a las redes de alta capacidad. La energía es, por tanto, también un punto estratégico, por lo que debemos acceder a ella sin que nos repercutan los sobrecostes de producción y, por tanto, en condiciones similares de calidad y de precio respecto al resto de los usuarios del Estado. Un aspecto de especial relevancia para evitar, entre otros, el incremento de los precios en el agua desalada. Además, se propone apoyo financiero para impulsar el autoconsumo eléctrico con el fin de reducir los costes en los hogares y en las empresas canarias, incentivando la tecnología apropiada. En el ámbito medioambiental, una novedad, y es establecer las condiciones para que Canarias no se vea perjudicada por el comercio de los gases con efecto invernadero, una cuestión que en las leyes anteriores del REF nunca se tuvo en cuenta porque no existía esa condición. En el ámbito universitario es clave para el desarrollo de Canarias. Para ello proponemos medidas fiscales y económicas que estimulen la investigación y la innovación, con especial incidencia en la formación práctica vinculada a las empresas.
Señorías, la mayoría de todos estos incentivos económicos están ya vigentes. Sin embargo, carecen de un seguimiento específico que queremos impulsar a través de la puesta en marcha de la Comisión Mixta Canarias-Estado de Coordinación del REF. En definitiva, y para concluir, el documento base que hoy se presenta para su aprobación recopila mecanismos que ya están operativos en el régimen actual, junto a nuevas medidas que harán frente a los nuevos retos que nos esperan. El Gobierno espera y confía en que esta Cámara, de forma unánime, logre una acertada propuesta capaz de ofrecer soluciones reales y efectivas a las nuevas exigencias económicas y sociales que demanda el conjunto de la sociedad, en los momentos difíciles donde debemos estar más unidos que nunca. Estamos en un debate importante, aunque no lo aparente. Digo que no lo aparenta porque casi nadie se entera de lo que significa el régimen económico y fiscal de Canarias. Y no es otra cosa que el reconocimiento histórico a las limitaciones que tiene vivir en un archipiélago alejado del continente. Desde la conquista de esta parte, los centros de poder de lo que se ha conformado el Estado español interpretaron que en estas islas, para poder progresar, para poder vivir, había que reconocerles diferencia. Aquí es más difícil producir, aquí es más caro importar, aquí es más caro exportar lo que se produce, aquí es más difícil producir energía eléctrica. Ese conjunto de singularidades es lo que pretende reconocer nuestro régimen económico fiscal. Un conjunto de respuestas a unas condiciones que son para siempre, que son estructurales y que condicionan el desarrollo y la vida de los que aquí estamos. Por eso, desde mi grupo, hemos sido críticos con el Gobierno porque no ha facilitado el debate. El debate del REF es recurrente desde nuestra entrada en la Unión Europea, porque la Unión Europea se rige por periodos legislativos de 7 años y todo se revisa. Y una parte de nuestros contenidos del REF son ayudas de Estado que tienen que ser convalidadas periódicamente. Por lo tanto, cada 7 años, si no cambian las cosas, que pueden cambiar a peor, si no cambian las cosas, cada 7 años nos veremos aquí, o los que estén, analizando qué hacer sobre estos instrumentos. Y hemos perdido la oportunidad de ayudar a popularizar, a conocer, a entender qué significa el régimen económico fiscal. Entre los ciudadanos, entre las empresas, entre los políticos. Por eso mi grupo propuso aquí en enero, y no al Gobierno, sino a la mesa del Parlamento y, por lo tanto, a los grupos que sustentan la mayoría política en este Parlamento, crear una subcomisión para hablar de esto, para analizar esto, para discutir esto, para evaluar qué ha pasado con el régimen económico y fiscal en los últimos años, cuál ha sido su impacto en la economía, cuánto empleo generó, qué capacidad tuvo los instrumentos fiscales para incentivar uno de nuestros históricos objetivos, que es diversificar la economía, que quiere decir que hagamos más cosas que las que venimos haciendo. Y no lo conseguimos, no conseguimos abrir aquí un espacio de 6 meses de debate en el Parlamento para discutir en profundidad algo tan relevante como el régimen económico y fiscal. Segundo elemento que quiero hacerles llegar en esta primera intervención, de carácter más político si ustedes quieren, la evaluación. Un asunto de la envergadura del régimen económico y fiscal, de sus aspectos fiscales y económicos, es evaluar el impacto que tiene sobre la realidad sobre la que actúa, porque nunca se sabe que las propuestas y políticas que se ponen en marcha si funcionan. Porque, por ejemplo, el ciclo económico ha cambiado. Estamos en un ciclo recesivo. Desde el año 2008 la economía no solo no avanza, sino que retrocede. Pues sería muy interesante conocer, yo no los conozco, datos sobre el impacto que la crisis ha tenido en los diversos instrumentos. Yo sí sé que como lo sustancial de los incentivos fiscales son
procíclicos, es decir, que funcionan cuando crece la economía. Al no crecer hay menos beneficios y menos oportunidades para que juegue su papel. Por eso nosotros hemos dicho que es muy difícil acertar sin conocer el balance, el impacto que las medidas económicas y fiscales han tenido en nuestro sistema productivo, desde la capitalización de las empresas a la diversificación de la economía, a la generación de empleo. Por lo tanto, no solamente hemos criticado la ausencia de debate, sino la falta de evaluación conocida, porque al parecer hay evaluaciones no conocidas. Desde que el Gobierno toma la iniciativa, porque el Parlamento no lo hizo, nosotros hemos estado dispuestos al entendimiento y al acuerdo y creo que hemos avanzado bastante. Pero yo quiero hacer algunas consideraciones sobre el impacto del régimen económico y fiscal sobre la economía canaria y decirles con claridad que el REF es fundamental, es decisivo, es determinante para el bienestar de Canarias y que ha servido de manera notable para capitalizar las empresas en las actividades que somos punteros. Es decir, ha servido para que nuestras empresas estén mejor para afrontar el presente y el futuro. Pero no ha servido para tres objetivos básicos, diría yo. No ha servido para la convergencia en riqueza con el resto del Estado. En la última década, Canarias se aleja de la media de riqueza per cápita con respecto al resto del Estado. Ese proceso de convergencia en desarrollo, en crecimiento, en riqueza, no lo hemos conseguido. Seguro que no depende de este solo instrumento, sino de más, pero que seamos conscientes que estamos en un proceso de divergencia en los parámetros de riqueza con el resto del Estado. Y es bueno reconocerlo, primero porque lo sufrimos y en segundo lugar porque no se cambia lo que no se reconoce. En segundo lugar, no hemos conseguido otro de los grandes objetivos, diversificar la economía canaria. Es más, los últimos análisis apuntan que tenemos cada vez más concentración sobre las mismas actividades. Es decir, no hemos logrado hacer cosas distintas y eso produce elementos de debilidad a nuestro sistema productivo. Cuando la economía se basa en muy pocas actividades, depende de muy pocas cosas y eres más vulnerable siempre. En época de crisis ni les cuento. Y ese objetivo tampoco nos ha permitido avanzar en la diversificación. Y tampoco, a pesar de la importancia del régimen económico y fiscal, aunque hay notables incumplimientos, tampoco nos ha servido para equipararnos y acercarnos a los niveles medios de empleo, que es un elemento básico en el proceso de desarrollo de cualquier comunidad. Por lo tanto, sin perjuicio de la defensa a ultranza que hacemos de este conjunto de medidas fiscales y económicas, de la importancia que tiene, debemos reconocer que no nos ha servido para converger en riqueza con el resto del Estado español, que no nos ha servido para diversificar, que sí ha servido para capitalizar las empresas en las que somos punteros y que, por lo tanto, debiéramos reflexionar sobre ello. Estamos en la crisis peor que hayamos vivido y no hemos tocado fondo. Ya me lo han escuchado decir aquí de forma reiterada y desgraciadamente casi siempre me quedo corto. Por lo tanto, el elemento que más nos debe preocupar en estos momentos es los niveles de desempleo. Nosotros hemos dicho que el régimen económico y fiscal es una respuesta a los problemas estructurales del archipiélago y en principio debiera ser neutral sobre la evolución de la economía, porque se supone que lo que viene a compensar son hechos duraderos, para siempre. Sin embargo, de facto, los incentivos fiscales son todos procíclicos. Funcionan cuando crece la economía y funcionan menos o no funcionan cuando no crece la economía. Nosotros sostenemos que aunque en su origen el REF debiera ser neutral en relación a los ciclos económicos, la que está cayendo nos obliga a hacer un esfuerzo para que todo lo que podamos dirigir hacia el mantenimiento y la creación de empleo lo hagamos. Por eso nosotros hemos hecho propuestas, algunas consideradas y otras no, en relación a este tema. La más importante, aunque sea difícil, sería el abaratamiento de los costes sociales. Del empleo existente y del empleo futuro, amarrando la picaresca que pudiera generar preocupación. Y además tenemos un antecedente. Las regiones ultraperiféricas de Francia tienen esta consideración. Se abaratan los costes sociales
en un territorio con dificultades estructurales para que sus actividades sean más competitivas. Nosotros decimos que habría que abaratar los costes sociales de los empleos en Canarias, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa, y ese es un apunte que hace el documento del Gobierno y que compartimos, fundamentalmente de los autónomos, fundamentalmente de las actividades innovadoras que vayan hacia la diversificación, pero incluso habría que tender a ser más exigentes. Cierto es que cualquier proceso de abaratamiento de los costes sociales tiene que resolver el problema de la financiación de la Seguridad Social, de la caja única, y hay que poner los recursos. Lo que en el registro especial de buques conseguimos en su momento, y es que el presupuesto estatal pone 40 millones para que se bonifiquen los costes sociales de las tripulaciones de los buques que tienen la bandera en Canarias, pero hace atraer actividad. Las regiones ultraperiféricas del Estado francés tienen hasta 942 millones de euros potenciales de bonificaciones a la seguridad social para las empresas en función de su tamaño y actividad. Este es un tema que nosotros debiéramos considerar. La comunicación del Gobierno hace una referencia muy interesante y es una novedad, y además es oportuna por el momento de crisis y el problema de desempleo, en este sentido que nosotros suscribimos, pero creemos que hay que ir más allá. Segundo bloque de asuntos. Decía antes que no hemos conseguido avanzar en la diversificación. ¿Por qué? Primero, porque no es fácil. Y segundo lugar, porque los que tienen beneficios vía deducción, vía reserva, suelen reinvertir en lo que conocen, en lo que saben. Y es difícil que estos que están dedicados al sector de la construcción, inmobiliario, turístico, pues se vayan a otras actividades. Por eso nosotros proponíamos en nuestra aportación un mecanismo incentivador de la diversificación. Y es que las bonificaciones se hagan en función de qué actividad. Que no hemos conseguido convencer a los otros grupos en esta materia, que no lo he entendido. Después esta tarde lo discutiremos. No lo he entendido. A ver en qué perjudica a Canarias, sino todo lo contrario, el que la intensidad de las ayudas, de las bonificaciones, esté en función de la actividad que se vaya a desarrollar. Eso favorece que el escaso capital existente, el escaso ahorro fiscal, se pueda dirigir hacia nuevas actividades porque estaría más incentivado. Pero ahí no hemos tenido éxito. Estamos de acuerdo que se hayan eliminado de la deducción la compra de suelo, porque ya tenemos una malísima experiencia del balance del REF hasta el 2007, porque recalentó la economía e infló la burbuja inmobiliaria. Eso los partidos del Gobierno lo han retirado oportunamente. También han retirado otra cuestión que yo insisto que es, desde nuestro punto de vista, incorrecta, es la inversión directa del ahorro fiscal canario fuera de las fronteras del archipiélago, y también agradecemos esa retirada de contenido. El REF tiene ventajas fiscales, es decir, se pagan menos impuestos porque se reconocen nuestros problemas si se invierten aquí y para determinadas actividades. Y luego hay otra cosa que es tan importante como la anterior y que se cita menos, que son respuestas, ayudas a políticas determinadas, porque no podemos solos. En energía, en transporte, en desalación de agua, si no existen ayudas expresas, no es posible que Canarias sobreviva. Y ahí yo siempre digo que en relación a los aspectos económicos del REF lo que hay que hacer es cumplirlo. Las medidas que estamos debatiendo hoy afectan al conjunto de la ciudadanía, no solo afectan a los empresarios y empresarias, afectan a los ciudadanos. De hecho, señorías, el REF es la principal herramienta que tenemos para promover un desarrollo económico adaptado a las características específicas de Canarias. En un momento actual de recortes y debilitamiento del estado del bienestar, la importancia que adquiere esta modificación es mayúscula. Además, es una modificación estratégica porque en la dinámica del próximo sexenio 2014-2020 tendremos que analizar y definir el marco financiero que manejará la comunidad autónoma. Los canarios y las canarias, por lo tanto, tienen que saber que el REF nos permite un trato preferente en la aplicación de medidas para el apoyo al empleo, la formación, el pago de la luz o el coste de las tasas aeroportuarias. Un trato, por tanto, avalado, que vamos a seguir defendiendo y que vamos a continuar reclamando porque viene a compensar dificultades estructurales derivadas de nuestra condición de región
ultraperiférica, de nuestra lejanía, de nuestra insularidad. Un hecho diferencial a cubrir sin duda con el resto del territorio nacional, que debe tenerse en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos sectoriales y en todas y cada una de las áreas que condicionan nuestro desarrollo. Esta reforma supone igualmente una gran oportunidad, señorías, para promover y desarrollar medidas con especial incidencia social. Así debemos priorizar aquellas que supongan un respaldo a las rentas del trabajo y aquellas que contribuyan a crear las condiciones para que las pymes, que constituyen el grueso de nuestro tejido productivo, creen empleo. En la nueva estrategia europea de apoyo a las RUP se establece como eje prioritario el apoyo al empleo y se aborda la problemática social. Y en la Estrategia 2020 de la Unión Europea, de la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones en este Parlamento, se plantea como prioridad ligar el crecimiento económico de los territorios con la creación de empleo y la cohesión social. Por lo tanto, creo que vamos en el buen camino. Este instrumento del REF tiene que ser, como lo ha venido siendo hasta ahora, una herramienta viva y capaz de adaptarse a una realidad cambiante como la de Canarias, que requiere en cada momento regulaciones y medidas económicas y fiscales vinculadas a los retos específicos de cada momento en el archipiélago. Y este momento, creo que nadie tiene duda, y ya se ha dicho por otros intervinientes, el objetivo, y lo dice la propia comunicación, es la batalla, dar la batalla contra los altos niveles de desempleo que tiene la comunidad autónoma. Si algo distinguido a nuestro marco institucional a lo largo de la historia es su capacidad de adaptación, señorías. Canarias ha sido históricamente un territorio abierto a las corrientes internacionales, con una gran predisposición al intercambio comercial y de conocimiento, interrumpido solamente en el periodo oscuro de la dictadura franquista. Este carácter diferenciado refleja en un régimen económico y fiscal excepcional, adaptado, que se adaptó con la llegada a la democracia y con la incorporación de Canarias a la Unión Europea y posteriormente, lógicamente, otras adaptaciones que ha ido teniendo en la década de los 90. La valoración, por tanto, general sobre el funcionamiento del actual REF, desde su creación hasta este momento, debe calificarse como positiva, señorías, sin dejar de señalar la existencia de algunas lagunas. De hecho, es posible afirmar que el crecimiento y el desarrollo alcanzado en las últimas décadas habría sido sensiblemente inferior sin este marco económico fiscal, que ha ayudado a crear empleo y a mejorar las condiciones de vida de los canarios y las canarias. Ahora bien, dicho esto, también tenemos que reseñar que la actual crisis ha dejado al descubierto las costuras de algunas de las medidas diseñadas para tiempos de bonanza y que en estos momentos tienen que ser revisadas. Admitamos, por tanto, que el actual marco no ha sido capaz de dar respuesta a una situación extraordinaria como la actual y de manera especial a la espiral del desempleo. Si en épocas de crecimiento el actual diseño del REF se mostró como una herramienta eficaz en un periodo de estancamiento como el actual, algunas de las medidas, sin duda, se han mostrado poco efectivas. Por eso, los esfuerzos deben ir orientados a priorizar aquellas inversiones que tengan un mayor efecto multiplicador sobre la creación de empleo y ello, por tanto, requiere revisar el REF enfocándolo hacia esa dirección. Una reforma como esta, si queremos conseguir los resultados esperados, debe contar en su elaboración con el mayor consenso posible. Saludamos, por lo tanto, que el Gobierno de Canarias nos haya traído una comunicación que ha sido debatida y consensuada con los agentes sociales y económicos. Es, por lo tanto, el mejor punto de partida que se podía traer para alcanzar también el consenso y el acuerdo en este Parlamento. Desde el Grupo Socialista consideramos, por tanto, que ese trabajo habrá que continuarlo a posteriores, una vez que se inicie el trámite de la negociación de este documento con el Gobierno de España y con la Unión Europea. Y hemos señalado también aquellas cuestiones que, en nuestra opinión, consideramos que ponen de manifiesto la importancia vital del debate que estamos teniendo en esta mañana. Por lo tanto, vamos a entrar ahora en algunas consideraciones. Para nosotros, la actual propuesta debe apoyarse en dos objetivos que son innegociables: la lucha contra el desempleo y conseguir un mayor anclaje normativo del REF en la legislación actual, española y europea.
en lo relativo al paro creo que queda totalmente justificado, sin duda, ya lo hemos señalado, una tasa que supera el 30%, el alto índice de paro juvenil. Pero también, sin duda, nosotros consideramos que hay que poner en marcha condicionantes e incentivos a la creación de empleo que tienen que incorporarse en las diferentes medidas fiscales y económicas del REF. El REF, por lo tanto, lejos de ser únicamente un mecanismo compensatorio, debe incorporar un enfoque proactivo vinculado directamente cada medida a objetivos básicos. Ello supone, por lo tanto, un REF con un mayor perfil social en que el estímulo al crecimiento venga acompañado de una mejor distribución de los recursos. Será necesario, por tanto, crear condiciones más favorables para el autoempleo y favorecer el acceso de las pymes y de las empresas de economía social a recursos vitales para su continuidad, como son la formación continua, el acceso a nuevos sistemas de financiación, cuestión esta última que tiene estrangulados a miles de autónomos. En el caso concreto de las empresas de economía social, también tenemos que dedicar un apartado especial, porque además en comunidades autónomas como el País Vasco han servido para impulsar y, por lo tanto, crear riqueza y empleo. Un segundo objetivo imprescindible al abordar esta reforma es de garantizar que el REC, el conjunto de medidas que lo recojan, tenga acomodo y seguridad jurídica permanente. La singularidad de Canarias, marcada por su condición de región ultraperiférica, es estructural, señorías, no es un mero hecho coyuntural. Por ello, las medidas que recoja el REF tienen que reconocer ese hecho y deben tener, por lo tanto, una proyección de permanencia garantizada en todos los ámbitos. Al igual que tenemos reconocido ese carácter diferencial en el propio Tratado de la Unión, se requiere anclaje normativo similar en el ámbito nacional. De ahí que sea necesario que abordemos de manera responsable una modificación del Estatuto de Autonomía. Es, por tanto, imprescindible incorporar en nuestra norma institucional una modulación en la aplicación de las políticas y las actuaciones del Estado en Canarias, de manera, señorías, que se establezcan condiciones específicas en áreas como el transporte, las telecomunicaciones, la energía o la fiscalidad. Nuestro estatuto debe garantizar ese trato diferenciado. Por otra parte, sin duda, teniendo como eje principal la creación de empleo, la diversificación e internacionalización de nuestra economía son fundamentales. En tanto la diversificación e internacionalización, que solo será posible si primamos a aquellos que asumen riesgos, abriendo el camino hacia nuevos sectores y hacia nuevos territorios con los que comercializar y en los que ampliar la actividad de nuestras empresas. Nuestras pymes, principal activo del tejido económico en las islas, tienen cerrado el grifo de la financiación. Es seguramente el principal escollo para su desarrollo. En Canarias hay miles de empresas e iniciativas de creación de otras muchas que, siendo viables, acaban muriendo por falta de liquidez. En este sentido, en el marco del REF, tenemos que apostar por fórmulas imaginativas para potenciar estas iniciativas. Por otro lado, señorías, la titulización de activos como fórmula de financiación en la cartera de proyectos de inversión estratégico puede constituir en Canarias un instrumento con capacidad para reconducir recursos generados por la RIC hacia grandes proyectos de inversión. En el documento del REF renovado y dentro de los incentivos económicos es conveniente darle atractividad territorial a Canarias mediante el estímulo a la creación de activos reales, intangibles y relacionales. En definitiva, el REF que nos interesa, por lo tanto, es el que amplía su radio de acción, abriendo un frente que sea capaz de captar financiación materializable en proyectos de inversión que posibilite, por tanto, esa creación de activos tan necesarios como estratégicamente compensadores para nuestra realidad. Para impulsar la captación de financiación finalista, la actualización de nuestros incentivos fiscales debe corresponderse con mejoras en la gestión, en la regulación. Lo hemos dicho, hay que mejorar la gestión en la regulación porque eso ha derivado problemas que han retrasado, por lo tanto, y que han hecho que algunas medidas sean poco eficientes en el contexto en el que nos estamos moviendo. Los proyectos de inversión tienen que inscribirse en líneas de acción concordantes con los focos de interés señalados, señorías, en el documento de las RUC, que es una base estratégica de la que cuelga la percha
de la que tenemos que llevar a cabo todo este conjunto de modificaciones. Se cuenta con valiosos recursos naturales susceptibles de convertirse en productos de alto valor añadido, de mediar esfuerzos destacados en I+D+I, con conectividad a las redes de internalización, donde el uso intensivo de personal cualificado se inscriba en empresas flexibles y ligeras gestionadas hacia productos de calidad diferencial. La marca país, bien prestigiada, es un intangible, señorías, que ha de retroalimentar todos nuestros sectores claves. El REF ha de promover, en estos tiempos de ciclos cambiantes, la actualización de incentivos fiscales que preserven una significativa presión fiscal inferior en el archipiélago y activar sus incentivos económicos, los atractivos de calidad en las economías externas. Solo así el REF ayudará a progresar en los objetivos de mejorar la ocupación laboral y la creación de valor en el archipiélago. Señorías, una Canarias que emprende movilizando a su gente y sus recursos para no perder posicionamiento, gracias especialmente a una eficiente regulación representada por el régimen económico y fiscal, que precisa ser bien negociado, señor consejero, y ser también bien gestionado en el complejo mundo de la Unión Europea. Creo que hoy el Gobierno, al traer a esta Cámara una comunicación que viene consensuada con los agentes sociales y económicos, da un paso importante a la hora de, si somos capaces en esta tarde de alcanzar un acuerdo en todas las fuerzas políticas, presentar al Gobierno de España un documento potente, una herramienta que sirva para el impulso y el desarrollo económico de Canarias. En el año 94, en la exposición de motivos de nuestro régimen económico y fiscal, una de las dos leyes base del régimen económico y fiscal, decía en la exposición: contar con un bloque de incentivos destinados a compensar problemas de discontinuidad territorial y en promover actividades generadoras de empleo o que acrediten la competitividad interior y exterior de las empresas canarias. Reparar las áreas sensibles de atención debido a las consecuencias estructurales que provocan la problemática de capítulos como los transportes, las aguas, la energía, las producciones, la incorporación de productos agrarios, productos para la exportación y consumo, pesca, telecomunicaciones y finalmente proyectos de innovación y desarrollo. Configurar un sistema flexible en los objetivos de fomento y atención especial, pero sin dañar a la consistencia de una hacienda local canaria apoyada en el POSEICAN, y propiciar una función eficaz y creciente de la economía canaria en el Atlántico, mejorando la renta de posición estratégica e incorporando el carácter de frontera sur de la Unión Europea. Lo recordaba mi compañero José Miguel González en el pleno del 14 de febrero del 2012, haciendo referencia que simplemente desarrollando esto que acabo de comentar sería más que suficiente con lo que tenemos ahora mismo en el tema del REF. Pero el REF hay que modernizarlo. Se habla de reforma, actualización, modernización. Yo creo que los elementos más importantes es que no hablemos de reforma, sino de actualización, de renovación del régimen económico y fiscal. Y de hecho, y quiero ponerlo también sobre valor, cuando exactamente en el mes de marzo del 2011, este Parlamento también adopta una proposición de ley por unanimidad importantísima, que incluso va más lejos que la comunicación que hoy planteaban, porque allí lo que se trataba era de diferenciar lo nuevo de la negociación con aquellos aspectos del régimen económico y fiscal que ya están en las dos leyes, pero que no se han desarrollado. Quizás lo más importante es el artículo 95 y 96, pero también tenemos elementos en telecomunicaciones, en transporte, en energía, que le tenemos que revalorizar. De hecho, concretamente el artículo 7.3 del REF actual, hacer una realidad el principio de continuidad territorial, era uno de los elementos que intentábamos buscarle una solución con una serie de propuestas, casi 20 y pico propuestas que los grupos parlamentarios en la pasada legislatura aprobaron y que también debe servir, señor consejero, como referente a la hora de formalizar el texto articulado de negociación del régimen económico y fiscal. Pero hay un tema importante también, y debo de reconocer que efectivamente el régimen económico y fiscal, a pesar de ser una ley anterior
o de época franquista con la primera ley del año 72 y después renovada y actualizada durante todo este tiempo, lo cierto es que sigue siendo una gran desconocida como tal ley para muchos ciudadanos. Yo quiero hacer un paréntesis ahora e intentar ver si somos capaces de intentar utilizar un lenguaje más allá del lenguaje jurídico, lenguaje empresarial, de explicarle a la gente qué es el REP para mí, en qué me afecta. Yo que salgo por la mañana, voy a trabajar, estoy con mi familia el fin de semana, ¿qué me afecta? ¿En qué me está afectando a mí el REP? O es como dicen los detractores de algunos de los apartados del REP, esto es un tema para favorecer única y exclusivamente a la clase empresarial canaria. Miren, empecemos por dos instrumentos importantísimos, la reserva de inversiones y la deducción por inversiones. ¿Qué ha significado eso para el conjunto de los ciudadanos? Pues ha significado, aparte de, como decían antes, la capitalización de una parte importante de las empresas canarias, ha posibilitado que en estos momentos hayan muchas construcciones, nuevas empresas, mejora de las empresas y que haya generado empleo. Y cuando se nos dice esto, muchas veces se nos dice, no, es que si cogiéramos todos esos impuestos, nosotros desde las administraciones públicas podríamos haber hecho otras cosas. ¿Podríamos haber cogido qué? Si ese es un impuesto que en la mayoría de las veces se declara al Estado, nos tocaría la parte proporcional. Y hay que recordarle a los ciudadanos que una parte importante de ese dinero es de los empresarios. Lo han puesto los empresarios. Y otra parte la constituye las deducciones, en este caso las bonificaciones o los beneficios, para ser más exacto con la palabra, los beneficios fiscales. Todo ese conjunto, dinero de los empresarios y dinero de esos beneficios fiscales, es lo que hace posible que en la deducción por las inversiones y en la RIC, en la reserva de inversiones, consigamos que ese dinero se proyecte en el conjunto de la sociedad, creando empleo y creando riqueza en el archipiélago. El tema de la SEC es un instrumento importante dentro del régimen económico y fiscal, pero todavía no tiene toda la potencialidad que debería de tener. Está creando empresas de valor añadido para el conjunto del archipiélago, pero sigue siendo un instrumento, a mi juicio, que tiene que sacársele muchísimas más potencialidades si realmente queremos que se constituya en un referente para la captación de capitales y de empresas externas a Canarias. La fiscalidad indirecta, eso que aparece en el REP, ¿qué es eso de la fiscalidad indirecta y la baja? Y pues son nuestros impuestos, es el IGI, es el AYEN. ¿Y qué diferencia hay? ¿Cómo me afecta a mí eso, que nosotros tengamos un régimen económico y fiscal? ¿Cómo me afecta a mí? Pues mire, le afecta porque usted paga menos impuestos que en el resto del territorio peninsular. Gracias precisamente al régimen económico fiscal, nosotros pagamos menos impuestos, hay un diferencial fiscal con la península. Y nos beneficiamos también a la hora de tributar, o mejor dicho, de pagar los combustibles. Todas esas cuestiones hay que intentar bajarlas en el discurso y explicárselas a la gente. Así nos afecta el régimen económico y fiscal. Los precios energéticos de la luz. Tendremos que explicarle a la gente que el precio de la luz, siendo caro, está subvencionado en Canarias. Y que eso también es como consecuencia de que hay artículos en el régimen económico y fiscal que intentan que, en este caso, la luz, la electricidad, la producción de energía en el archipiélago salga más barata. Y eso es consecuencia también del REP. ¿Cómo me afecta a mí diariamente? Pues encendiendo y apagando la luz, sepan ustedes, señorías, que gracias al régimen económico y fiscal nosotros podemos pagar una factura muchísimo, no digo más barata que en la península, porque el objetivo es que no se pague más que en la península, pero una factura por debajo del coste real que tiene la energía en el archipiélago. Y otro tema importante también, sobre todo en las islas que tienen que desalar el agua, las desalinizadoras de agua. También, como consecuencia del REP, nosotros tenemos una ayuda, una subvención para que se pueda desalinizar el agua y, por lo tanto, pagar más barata el agua en el archipiélago. Los incentivos a la inversión. ¿Por qué nos van a dar a nosotros un incentivo a la inversión?
si no tuviéramos un régimen económico fiscal, si no tuviera esa percha que nos permitiera reivindicar que hay determinadas industrias en el archipiélago que necesitarían un incentivo a la inversión, como puede ser la que hemos conseguido en algunos momentos en la industria turística o como la que seguimos reivindicando sobre el mismo sector de la industria turística. El tema de la formación profesional, otro de los elementos importantes dentro del régimen económico y fiscal. Y una que quizás es la más extendida y que la gente más conoce, pero que no vincula tampoco al régimen económico fiscal. Lo vincula más a que el Gobierno de Canarias ponga dinero o que el Gobierno del Estado ponga dinero, que es las ayudas al transporte de personas y mercancías. Todo eso lo hemos conseguido gracias a que tenemos un instrumento que es el régimen económico y fiscal de Canarias. Gracias a ese instrumento, al instrumento que hoy intentamos llegar a un consenso con una propuesta de resolución conjunta entre los grupos políticos que estamos representados en esta Cámara, gracias a ese consenso, gracias a esa modernización que pretendemos del REF, gracias también a que intentamos que algunos de esos artículos que jamás se han puesto en marcha se pongan en marcha, gracias a todo eso funciona una parte importante de la economía en Canarias. Y se ha apuntado por parte de otros compañeros que me han precedido en el uso de la palabra el tema de la necesidad de que el Estatuto de Autonomía contemple el REF de una forma diferente a como lo contemplamos en estos momentos. Es decir, que sea un instrumento que tenga esa percha también. Igual que hemos conseguido el de las regiones ultraperiféricas en el marco del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues que esto también tenga ese sentido, amparándonos en la actual Constitución española, tenga ese sentido dentro de lo que es el Estatuto de Autonomía de Canarias. Y quiero terminar, señorías, con dos cuestiones. Una que también voy a citar literalmente del Consejo Económico y Social. En el apartado que está dedicado al REF hace una observación final que a mí me parece interesante. Dice, finalmente, y a pesar de que el REF existe gracias a la consideración que Canarias tiene el derecho comunitario como RUP, no podemos olvidar que es España, como Estado miembro de la Unión Europea, en el que en última instancia permite y define los verdaderos límites que posee el régimen. Por lo tanto, no resultaría adecuado olvidarnos de que el Estado español es nuestro principal socio en la definición del REF, que no es otra cosa que un contrato exclusivo entre la nación y Canarias. Y yo aquí añadiría que además de lo que dice aquí, de ese contrato exclusivo, no se puede adoptar ninguna ley sobre modernización, reforma, actualización del REF, como ustedes quieran llamarla, sin que este Parlamento lo autorice, le dé el visto bueno con los 2/3 en votación en esta Cámara parlamentaria. El Grupo Parlamentario Popular, que representa aquí al Partido Popular, está comprometido con la reforma del REF y lo está aquí en Canarias, lo está en España y lo está en Europa. Y lo está como primera fuerza política que somos y desde el primer minuto. Comprometió el Gobierno de Canarias traer a esta Cámara y antes de finalizar, lo quiero recordar, el primer semestre de este año, una propuesta de acuerdo y lo incumplió. Lo hace fuera del periodo hábil parlamentario, a sabiendas que la tramitación comenzará en septiembre. El objetivo es que España presente la propuesta de reforma del REF en Bruselas a final de este año. Bien, la realidad es que no llegamos tarde, pero estamos retrasaditos. Señorías, Canarias es esencialmente su régimen económico y fiscal. Y lo que el REF necesita es seguridad jurídica, es perdurabilidad, es estabilidad frente a las incertidumbres, precisamente para atraer a más empresarios, consolidar los existentes que tengan una planificación de futuro más clarividente y ello, claro está, para generar más economía, más riqueza y, claro está, consecuentemente, más empleo. Decimos esto, señorías, porque hoy lo que se respira en Canarias frente a su Gobierno es desconfianza. A lo largo de los últimos tiempos, el Gobierno de Canarias y los partidos políticos que lo integran, tanto conjuntamente como de forma separada, han demostrado ser
muy buenos en el diseño de instrumentos, en el diseño de planes, en el diseño de programas, en la creación de empresas, de entes, de burocracia, pero en crear riqueza, en crear economía, en crear empleo, han demostrado ser muy malos, muy malos. Por cierto, empleo es lo más que se ha repetido a lo largo de esta mañana y, sin embargo, no vemos a la consejera de Empleo en esta Cámara. Y como lo que se necesitan son iniciativas eficaces para vencer la crisis económica y dar respuestas positivas a las empresas y a las familias canarias, este es el momento, señorías. El momento de la responsabilidad y, sobre todo, de la altura de miras. Es lo que esperan de nosotros y piden los canarios, que resolvamos sus problemas, los del paro y los de la economía. Esperan capacidad de trabajar conjuntamente con el Gobierno de Canarias, también con el Gobierno de la Nación, para andar por el camino de la recuperación económica y, desde luego, de la recuperación del empleo. Estos tiempos, señorías, y más que nunca, son de protagonismo de las empresas. No saldremos de la crisis, no crearemos empleo, ni iniciaremos la senda de la recuperación y del crecimiento si no se cuenta con los empresarios y con un entorno, lógicamente, con un entorno institucional que facilite la actividad económica, que facilite la actividad empresarial. Y es aquí donde situamos el marco de conveniencia de la reforma, de la renegociación y de la reformulación del REF. Así que es momento de despejar incertidumbres y empezar a configurar expectativas positivas. El reto no es fácil, señorías, lo sabemos, ni sencillo, dado el contexto socioeconómico en el que nos encontramos, pero la responsabilidad, señorías, es histórica y, sobre todo, no queda margen ya para los errores. Así pues, el nuevo periodo de renegociación del REF resulta una oportunidad para incorporar nuevas medidas que doten al régimen específico canario de mayor potencialidad después de la experiencia de un ya largo periodo de aplicación y ante la apertura de una nueva programación 2014-2020. En tal escenario no puede olvidarse este conjunto de paradigmas. Primero, que para que Canarias pueda resarcirse de los sobrecostes que le supone no formar parte del territorio continental, el REF es su principal instrumento de compensación de los costes de la ultraperiférica. Haría bien, señor consejero, en hacerse valer o en valerse del estudio que realizara el anterior equipo económico presidido por don José Manuel Soria, siendo consejero de Economía y Hacienda, de cuantificación de los sobrecostes que padecen las empresas canarias y las administraciones canarias para que les sirva de punto de referencia en la negociación. Segundo, que es necesario instrumentar nuevas figuras de fomento de la actividad económica que, siendo garantes de la seguridad jurídica necesaria para crear riqueza y empleo, contribuya a relanzar la economía canaria haciéndola más competitiva. Tercero, que el REF debe permitir una mayor conexión de la economía canaria con el exterior. En este sentido, convendría planificar una estrategia de eficiencia comercial con el exterior basada en una imposición indirecta más eficaz que elimine las trabas administrativas innecesarias, una mayor conexión entre las zonas francas y la SEC y una apuesta decidida por la conectividad comercial con África. Señorías, los objetivos del REF para el Grupo Parlamentario Popular no son ni deben ser la cobertura de circunstancias coyunturales. Y aunque un REF bien vertebrado y jurídicamente seguro puede contribuir a cubrir las eventualidades de un contexto económico adverso, el objetivo no puede ser otro que el de articular un sistema compensatorio, un sistema de compensación robusto y eficaz que dé respuesta a las desventajas estructurales que lastran la producción de bienes y servicios en Canarias. Porque, bien lo sabemos, si hacemos un repaso de nuestro REF, certificaremos la existencia de rigideces, de incumplimientos en la vertiente económica, de burocracia excesiva, de interpretaciones restrictivas en la vertiente fiscal. Si no fuera así, no se entendería que con los instrumentos tan potentes del REF, los empresarios, señorías, estén pensando muchas veces en marcharse a invertir fuera de aquí. Bien, sobre los incentivos fiscales, lo que tenemos que decir es que deben quedar reflejados, señor consejero, deben quedar reflejados nítidamente
con nitidez en el propio REF. Los cambios constantes en la normativa tributaria hacen aparecer y desaparecer determinadas deducciones que no llega a saberse con claridad si las mismas siguen siendo aplicables. El mejor ejemplo es la deducción por inversiones en Canarias y la mejor forma de evitar la perenne inseguridad jurídica que ha rodeado siempre a los incentivos fiscales del REF es que el propio texto haga las matizaciones técnicas necesarias para confirmar su aplicación y la forma en que han de aplicarse. Y tanto la DIC como la RIC, con independencia de cómo queden finalmente configurados, su aplicación debe vincularse al mantenimiento del empleo, pero que no sea conditio sine qua non, sino la consecuencia de. Una advertencia: no debe trasladarse, señor consejero, a este instrumento la inseguridad jurídica en la que ha estado inmersa la RIC. Sobre la RIC, nos sorprende, señor consejero, la drástica reducción de los posibles destinos de la materialización, relegándola casi exclusivamente como instrumento de financiación pública o privada, lo que nos parece muy desacertado. Primero, porque se vacía de contenido la RIC, señor consejero. La materialización en deuda pública canaria no es otra cosa que un trasvase de recursos de la empresa privada a las administraciones públicas, cuando en las economías modernas, señor consejero, se hace todo lo contrario: fomentar el crecimiento y el empleo mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Dentro de unos límites razonables, mire, no nos parece mal, pero sería conveniente incluir como destinatarios de los fondos RIC también a las corporaciones locales, a los cabildos y a los ayuntamientos. Segundo, no olvidemos que la RIC ha constituido desde su nacimiento uno de los pilares fundamentales del REF vigente, pero su gran capacidad de generación de recursos con destino a la reinversión empresarial y de fomento del empleo, a pesar de que con el inicio de la crisis y las interpretaciones restrictivas después del Real Decreto Ley 12/2006 haya perdido el protagonismo que tuvo en épocas anteriores. En el documento presentado por el Gobierno, señor consejero, no se recoge, pero es una condición irrenunciable para el Grupo Parlamentario Popular, a efectos de la materialización de la RIC, que ésta sea posible a los proyectos de renovación y recualificación turística. Si nadie discute el protagonismo, la importancia capital que tiene el sector turístico en Canarias, no se comprende cómo no se ha dado en la configuración que aparece en la comunicación del Gobierno el papel que se merece en este sentido. Nuestra posición parte de seguir considerando a la RIC, señor consejero, como un instrumento generador de inversión en activos fijos reales para la empresa junto a la aplicación de la DIC, y que sea el empresario de Canarias quien opte por un incentivo u otro en función de los acontecimientos que merezca en cada momento su empresa. Nuevamente, y no nos cansaremos de repetirlo, es el momento oportuno, señor consejero, para mejorar y aclarar la definición de estos incentivos fiscales con el fin de proporcionar una mayor y efectiva seguridad jurídica en su aplicación, factor que tampoco se ha tenido en cuenta en la propuesta presentada, puesto que las deficiencias que padece la actual RIC parecen trasladarse a la reformulación que se propone de la DIC, lo que no contribuirá a reducir la enorme conflictividad jurídica que ha rodeado a estos instrumentos. Otro elemento irrenunciable para nosotros, señor consejero, es que se debe dar cabida en el ámbito de la RIC a fórmulas de canalización hacia inversiones productivas, el ahorro privado de los canarios, no empresarios ni profesionales. En ese sentido, proponemos la creación de una cuenta de ahorro canaria para la suscripción de títulos valores emitidos por entidades públicas canarias, así como sociedades domiciliadas en Canarias, de forma que las dotaciones a dicha cuenta impliquen una reducción de la base imponible del IRPF, cumpliendo obviamente determinados requisitos. Sobre la SEC, señor consejero, no se justifica que no se haya incluido a las zonas francas de Canarias en este proceso de remodelación y cambio del régimen jurídico de la SEC, teniendo en cuenta el papel de plataforma al servicio de la logística de las empresas con el fin de aumentar su rentabilidad y la eficacia de sus operaciones, amén de contribuir al desarrollo del comercio exterior con nuestro continente vecino. Aquí es necesario crear, señor consejero,
un nuevo marco regulatorio lo suficientemente atractivo y flexible como para contribuir a la mejora de la inversión extranjera directa en Canarias. Hay que facilitar la expansión de empresas extranjeras, eliminando trabas como la necesidad o la obligación de crear o de constituir una nueva sociedad, y procurar el mismo tratamiento a los socios residentes y a los no residentes con el objeto de favorecer la participación, por ejemplo, en proyectos conjuntos. De igual forma, postulamos la suspensión de las áreas geográficas restringidas, de modo que cualquier actividad SEC, con independencia de su objeto social, puede instalarse en el lugar más apropiado para el desarrollo de sus actividades, lógicamente sin perjuicio del cumplimiento de sus normativas urbanísticas y turísticas. Relativo al registro especial de buques, señor consejero, cierto es que no se visualizan los efectos reales económicos, sociales de este régimen general que ha tenido en los últimos años. Por eso es necesario mantener su vigencia, pero dotándolo de un mayor impulso que contribuya a dinamizar la actividad portuaria, a aumentar el flujo de capitales, personas y empresas.